todos, algunos valientes que vinieron, pero gracias por estar, a Martín, a los que están por Zoom también. Y hoy vamos a hablar acerca de mi nueva identidad en Jesús. Si vos tenés tu manual, podés buscar en la página 19, por los que tienen. Vamos a estar tocando ese tema. Por ahí, si algunos quieren, también vamos a compartir ahí por la pantalla acerca de mi nueva identidad en Jesús. El ser humano desde un comienzo, la pregunta que siempre se hace o se hizo es ¿quién soy? ¿Por qué soy como soy? ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? Lo que llamamos las preguntas existenciales. Y, y estas preguntas solo se responden cuando en la ecuación metemos a Dios al momento de analizar. La identidad del hombre que él creó, Dios, en el principio era un ser a la imagen y semejanza de Dios. En Génesis, cuando nos vamos al comienzo de la creación, nos habla Dios que a imagen y semejanza de él nos creó. Ahora vamos a ver un poquito algunas características a eso, pero el ser humano perdió esa identidad, esa razón de ser, esa respuesta a las preguntas al pecado. Cuando pecó el hombre, se corta esa comunión, se corta esa imagen, esa identidad sana que tenía acerca de sí mismo y comienza a haber muchos conflictos. Hoy es muy común, te voy a explicar porque si no los que están por Zoom se pierden después. Sí, sí. Por eso nomás te corto. Pero el ser humano perdió su identidad a causa de la desobediencia y ahora busca de nuevo esa identidad, busca conocer su propósito, conocer quién es, a dónde va, cómo puede desarrollar su vida. Hoy hay muchos libros acerca de la identidad, del propósito, de la razón. Hoy proliferan mucho los psicoanalistas, los psicólogos, nada en contra de las profesiones, ¿no? Pero básicamente el ser humano perdió el rumbo de su vida, perdió su identidad, quién es, a dónde va, por qué está en el mundo. Mucha gente no conoce su pasar por el mundo, simplemente es el traspaso de los años y no saben en realidad por qué está. Y como hijos de Dios, la única forma de conocer nuestro propósito es a través de la palabra de Dios y de ese nuevo nacimiento, ¿sí? Partimos de la base que nacimos de nuevo y Jesucristo va poniendo nuestra identidad, esa nueva identidad. Obviamente cuando uno conoce a Jesús, cuando uno empieza a tener una relación con él, hay muchos conceptos que uno tiene que empezar a asimilarlos y a entenderlos, no por el simplemente hecho de arrepentirse y de aceptarlo a él como el Señor y Salvador. Nuestra mente es transformada de forma inmediata. Sí tenemos la salvación, pero sí tenemos que empezar a entender que vivimos bajo una nueva realidad, bajo nuevos principios, bajo promesas que tenemos en Dios, con muchas bendiciones pero con muchas realidades espirituales también. Al aceptar a Jesús como nuestro Señor y Salvador, esa comunión que se había roto comienza a ser reconciliada, dice, ocupa esa palabra restaurada la Biblia, de alguna manera no empieza a ser restaurada por nuestro Salvador. Pero muchas veces nosotros no llegamos a comprender esa restauración, esa reconciliación con Dios, porque no lo estudiamos y no lo entendemos. Para eso necesitamos la palabra de Dios y obviamente al Espíritu Santo que nos vaya auxiliando. Como hijo de Dios, nos identificamos con su carácter. Cuando hablamos de carácter, hablamos de un conjunto de características o datos que permiten identificar o individualizar o distinguir a algo. Algo que son rasgos propios de cada individuo. Cada uno de nosotros tiene huellas digitales diferentes, la voz, el iris diferente. El iris es casi también como una huella digital o el ADN. No hay dos ADNs idénticos de dos personas. No sé si se acuerdan, hace unos pocos días atrás hubo un caso de unos bebés que creo que nacieron en Córdoba, que le sacaron la cintita cuando estaban en el hospital y los padres no sabían quién eran. Creo que era Lorenzo y el otro no me acuerdo el nombre. Y tuvieron que ir al registro de vuelta a tomarles de nuevo las huellas digitales para ver quién era quién, ¿no? Pero fíjense que Dios es tan sabio que por más que seamos idénticos físicamente, ya nuestras huellas digitales, nuestro iris, nuestros ojos, lo hizo diferente, cada uno tiene algo diferente. Somos parecidos, pero no iguales. Somos semejantes y eso nos puede ayudar a entender que por qué Dios nos creó a su imagen y semejanza. Cada uno tendrá rasgos característicos, pero somos todos
creados a imagen de Dios. Conocemos que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Él puso en nosotros, los seres humanos, rasgos de sí mismo. Y algunos de ellos son la capacidad de decidir, de razonar y un espíritu para poder comunicarnos. En Génesis 1:26 nos dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Eso nos dice Génesis 1:26. Entonces Jehová, Dios, formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y el hombre fue un ser viviente. Y este pasaje de Génesis capítulo 2, verso 7, en los originales, donde habla de aliento de vida, habla una palabra que se lee nefesh y que significa viviente, alma, vida, persona, deseo, apetito, emoción y pasión. Y el hombre fue un ser viviente. La segunda palabra que habla de viviente se refiere a vida biológica y se refiere a la palabra nishmat. Disculpen mi hebreo, que no es, no es muy, es medio complicado, pero se refiere más a la vida como tienen los animales, una vida biológica, pero no sin esa característica que tiene Dios de la pasión, del alma, de la vida, del deseo, y nos dio la capacidad de comunicarnos con Él, a diferencia de los animales que se comunican entre sí, pero no desconocemos si ellos pueden comunicarse con Dios. Y Dios nos dio esa capacidad de poder comunicarnos con Dios. Cuando hablamos de comunicación, hablamos que hay un emisor, un mensaje y un receptor. Y nosotros recibimos ese mensaje y podemos emitir de vuelta una respuesta hacia Dios y escucharles. Y cuando fuimos creados a imagen de Dios, se refiere a ciertas capacidades que tenemos como hijos de Dios: la razón, el intelecto, la personalidad, la capacidad de relacionarnos, de comunicarnos, y de igual manera tiene relación con la capacidad creativa que tenemos para hacer grandes ideas, proyectos, planes, cosas. A diferencia de los otros seres vivientes, el hombre tiene esa capacidad de hacer cosas, de crear cosas, de construir, de razonar, de planificar, de hacer cosas buenas y cosas malas dentro de esa creatividad, pero Dios nos dio esa característica, y Dios es un Dios creador, un Dios creativo. Fíjense, cuando salimos a ver nuestro entorno, desde los árboles, la tierra, el cielo, el amanecer, el atardecer, las estaciones del año, cómo se regula el clima a nivel global, las migraciones de las aves, qué sé yo. Cuando te vas a las cataratas del Iguazú, acá muy cerquita, te sorprendes de lo grandiosa que son, como la cantidad de agua que cae, que ningún ser humano en su genialidad pudo haber creado esas cosas, ¿no? Y alrededor del mundo encontramos muchas cosas fantásticas, también maravillosas, y eso tiene que ver con la capacidad creativa que tiene Dios de creador, de hacer cosas, y esa imagen también, esa semejanza de Dios la tenemos nosotros para hacer cosas. Como digo, hay cosas extraordinarias que ha hecho el hombre, y también ha creado cosas que han sido destructivas para sí mismo o para terceros. Y fuimos creados a semejanza de Dios, implica tener cualidades morales del Creador, que tienen que ver con el amor, tienen que ver con la misericordia, la justicia, la verdad y la santidad. De igual manera, se relacionan con la capacidad que Dios nos otorgó de decidir por nosotros mismos. Creo que esta es una de las características fundamentales que tenemos como hijos de Dios, lo que conocemos como el libre albedrío, la posibilidad de tomar decisiones por nosotros mismos, a veces influenciados puede ser, pero en definitiva la última palabra la tenemos nosotros, y eso lo puso Dios. Dan a Adán y Eva les dio la posibilidad de poder escoger lo bueno y lo malo. En un principio ellos solo conocían lo bueno y no lo malo, pero Dios le dio esa voluntad de poder hacer. Y hoy nosotros también contamos con esa voluntad de poder hacer. Lo que pasa, creo que a veces nos dejamos influenciar o llenamos nuestra mente con enseñanzas, con paradigmas, con ideas que no son las correctas. Entonces a veces no tomamos buenas decisiones, no evaluamos las consecuencias. A veces, como escuchamos decir, que la vida es el aquí y el ahora, que hay que disfrutar el momento, y esas frases las escuchamos en muchas publicidades, ¿no? Tu momento es ahora, el disfrute es ya, no dejes para mañana lo que puedas gastar hoy, no importa que te endeudes, ya mañana verás
comprá hoy, después mirá cómo pagás. Y eso tiene que ver también con la inmediatez que el diablo ha puesto en nosotros y nos hace perder esa visión a la eternidad que Dios nos proyecta en Jesucristo, ¿no? Jesús y Dios es un Dios eterno que no se rige por los tiempos, que piensa en el momento, pero piensa en las consecuencias en el futuro. Por eso cuando Jesús murió en la cruz, hablaba un pastor una vez que ese momento es un momento que tiene un impacto eterno en el pasado, en el presente y en el futuro. En el cielo, en la tierra y aún debajo de la tierra tiene efecto. Cuando Jesús murió para la eternidad es un punto que se extiende en el tiempo. A veces lo pensás, ¿qué pasó con antes y después? Pero es algo, es un hecho eterno, con impacto eterno y que ha traído la posibilidad de que seamos salvos. Desde aquella época hasta ahora, estamos bajo esa gracia divina de Dios y tenemos la capacidad de amar. Amar es más que un sentimiento. Me gusta la definición que la compartía el pastor Donald siempre, que el amor es una decisión, que el amor es más allá de sentimientos. Muchas veces cuando nos referimos al matrimonio o a los hijos, sabemos bien que cuando nuestros hijos hacen alguna macana o cuando son pequeños, vomitan, ensucian, hacen cosas poco agradables, nosotros los seguimos amando a pesar de eso, no porque nos lastimaron o algo, nosotros perdemos ese amor, porque es una decisión, hemos decidido amarlo. Así también el matrimonio, nosotros no nos casamos para ser feliz o que la otra persona nos haga feliz, sino que el propósito del matrimonio es casarnos para que aquella persona a la cual yo amo, yo la haga feliz a esa persona. Por eso hablamos de un pacto mío a la otra hacia la persona que amamos, hacia mi esposa, en la cual yo decido amarla, yo decido comprometerme, yo decido serle fiel, no mientras ella me ame, sino mientras esté con vida, porque es mi pacto de amor. Y yo voy a hacer todo lo que esté a mi alcance, por lo menos es mi idea, hacerle todo lo que esté a mi alcance para que ella sea feliz. Y si a esa misma actitud se da en los dos cónyuges, es muy difícil que un matrimonio pueda llegar a fallar, porque está ese deseo de hacerle feliz al otro. Si uno se casa para que el otro te haga feliz, en algún momento la persona te va a fallar, nosotros fallamos y lo más probable es que podamos entrar en algún tipo de crisis, pero cuando mi deseo es hacerle feliz al otro, seguramente vamos a superar los problemas, vamos a superar las diferencias, vamos a poder cumplir ese propósito con el cual Dios nos puso esa semejanza a Él de amor y de misericordia. Aún viendo a Jesús o a Dios, ¿qué Él tendría que haber hecho con nuestras conductas, nuestro pecado? Nos tendría que haber dejado de lado todas las veces que le hemos fallado, que nos hemos equivocado, pero aún así Dios nos sigue amando, nos sigue perdonando, nos sigue buscando cada día para que podamos eh, hacer su voluntad, para que Él quiere bendecirnos también, que podamos entender todos los beneficios que tenemos como hijos de Dios. Por medio de Jesús recuperamos esta imagen y semejanza de Dios. Jesús es el medio por el cual podemos recuperar la imagen y semejanza de Dios, las cuales han sido deterioradas por el pecado. Pero ahora en Cristo Jesús, ustedes que en otro tiempo estabas lejos y había sido hechos y ahora habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, nos dice Efesios capítulo 2, verso 13. En Jesús hemos sido reconciliados. ¿Se acuerdan que en la clase anterior hablamos de reconciliación, de restauración, de volver a algo a su estado natural? A los que por ahí le gustan ver mucho los documentales la serie de los autos, ¿no? Que buscan autos viejos, buscan las partes antiguas, tratan de restaurarlo como eran antes, era un gran trabajo. Dios también lo que está buscando, de alguna manera, volvernos a ese estado original que estábamos en el Edén, de una comunión directa con Él, de enseñorearnos sobre la creación también, de tener esa comunión íntima con Él, de gozar de todas esas bendiciones. Y es muy interesante el versículo que lo encontramos en 2 Corintios capítulo 5, verso 18 al 21. Y si tenés tu Biblia o tu material y tenés tu virome, te pido que puedas resaltar la palabra
que tiene que ver con reconciliar. Y dice en Corintios 5:18, dice, y esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Es decir, de que la gente se reconcilie, restaure su relación con Él nuevamente. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándonos en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros mismos la palabra de reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliados con Dios, al que no conoció pecado por nosotros, lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia en Dios. Y en este pasaje encontramos al menos 5 veces esta palabra reconciliarnos con Dios, de restaurar esa relación. Jesús vino a restaurar lo que se había perdido, esa relación. Estamos bajo ese tiempo de gracia, tenemos una nueva vida y estamos en un proceso de santificación. ¿Hemos sido salvados? ¿Tenemos la vida eterna cuando aceptamos a Jesús como nuestro Señor y Salvador? Sí, pero estamos en un proceso hasta el día de nuestra muerte de santificación, es decir, de restaurar esa relación con Dios, de parecernos y crecer hasta llegar vamos a ver ahora un poquito más adelante, a la estatura y la plenitud de Cristo. Él es nuestro modelo a seguir y podamos realmente tener esa imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Al ser hijos de Dios por medio de Cristo recuperamos la identidad del Padre y nos tomamos herederos de las grandezas de nuestro Creador. ¿Y por qué es tan importante aprender acerca de nuestra identidad en Cristo? Para que podamos vivir una vida abundante, una vida de victoria. ¿Sí? En medio de los problemas, de las dificultades o la falta de destino, podamos saber cuál es el propósito con el cual Dios nos trajo al mundo, con el cual Dios nos ha creado, respondernos esas preguntas existenciales que teníamos al comienzo, y para eso es necesario conocer a nuestro Dios, meternos con Él en profundidad, indagar, dejar que su Espíritu Santo pueda examinar nuestro corazón, nuestra mente, y pueda enseñarnos lo que Él espera para nosotros. Cada uno de nosotros tiene un llamado, cada uno de nosotros tiene un propósito con el cual Dios nos ha traído al mundo. Es importante que vos puedas encontrar ese propósito más allá de tu ministerio, más allá del lugar de donde Dios te puso, para qué Dios te trajo y para qué Dios te escogió como hijo suyo. Dios te puso dones, nos ha puesto capacidades naturales también para que podamos ser de bendición y para hacer buenas obras. Después vamos a tener un par de lecciones donde vamos a hablar acerca de los dones. Vamos a estar, todos tenemos al menos un don. Después vamos a ver cómo podemos descubrir las características de los dones. Reproducimos el carácter de nuestro Padre. El Hijo imita el carácter de su Padre. A medida que va creciendo, desarrolla un mayor y mejor conocimiento del Señor, hasta llegar a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Aquellos rasgos que Dios mismo depositó en el hombre, al crearlo, lo capacitan para construir un carácter como el de Jesús. Cada familia, nuestros hijos, cuando son pequeños, ven a los padres como muchas veces su, como su referencia, sus ídolos, como sus maestros, sus mentores. A medida que van creciendo, se van dando cuenta que como padres no somos tan perfectos, no somos tan inmaculados, que muchas veces metemos la pata en muchas cosas, por más buenos padres que pretendamos ser. Para el caso que por ahí nos tocó tener una referencia paternal en la familia, pero muchas veces no, hay muchos que no tuvieron esa referencia paternal, no tuvieron una figura paterna presente, o esa figura no fue cariñosa, sino muchas veces violenta, rechazando a los hijos, y falta esa imagen, esa referencia del padre. Y el diablo por eso también quiere destruir la familia, esa imagen de madre y de padre, porque quiere que los hijos pierdan esa referencia que tenían de papá, ¿no? De entender cuál es el rol del padre. A mí siempre me queda el recuerdo eh, de Alén, del hogar de niños, chicos que eran rechazados a veces desde apenas nacían, ya desde el hospital los padres lo rechazaban antes de nacer, padres que dejaban a los niños en el medio de las chacras, a veces atados con cadenas, desnudos, pasando frío. Y qué imagen de los padres
pueden tener esos chicos y cuesta mucho volver a construir esa relación y solamente Dios puede hacer ese milagro de reconstruir esa imagen paternal de un padre amoroso, un padre que nos busca. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de plenitud de Cristo. Nunca creo que vamos a llegar a esa plenitud de Cristo Jesús, porque siempre, siempre hay cosas en nuestra vida para ir cambiando, para ir mejorando. Como hijo de Dios nos identificamos con la ciudadanía de su reino. Cuando resucitamos a una nueva vida, adquirimos una nueva identidad en cuanto a nuestra ciudadanía. Ya no pertenecemos a grupos de quienes viven en pecado y van a una condenación eterna, sino que nuestra vida se rige por la voluntad de Dios y nos convertimos en ciudadanos celestiales. Como dice el libro de Efesios, juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Fíjense el lugar de privilegio en el cual estamos. A veces nos tomamos conciencia de la gracia que es ser hijo de Dios. Nos puso en lugares celestiales. Nos dice otro pasaje que puso a Jesucristo por cabeza, su cuerpo es la iglesia y lo puso todo por debajo de sus pies. Todo principado, potestad ha sido puesto por debajo de nuestros pies como hijos de Dios, como iglesia suya. No pertenecemos al mundo temporal, sino al eterno. Jesucristo mismo afirmó que al igual que aquellos que creemos en su palabra, no pertenecemos al mundo ni a los patrones que rigen. Las cosas del mundo son pasajeras. Nosotros quienes hemos entregado nuestra vida en Cristo ya no tenemos que ver con las cuestiones superfluas, con las pasajeras, sino con lo eterno. No son del mundo como yo tampoco soy del mundo, dijo Jesús, en Juan 17:16. Jesús dice, este reino no es terrenal, él pertenecía a otro reino. Cuando le preguntaban, ¿dónde está su reino? No es un reino regido por hombres, no es un reino que tenga límites imaginarios como lo pone el hombre. Esta semana quizás escucharon la noticia de una familia que tenía unos hijos que estaban sin documentos, porque ellos son ciudadanos del mundo. Y dice que tienen como una, que no están bajo la ficción legal de cada país, ¿no? Apartamos la base que el derecho es un ordenamiento de que queda cada país y las personas reconocen ese ordenamiento. Bueno, ellos entendían que estaban por sobre ese ordenamiento, ¿no? Un poco medio loco, ¿no? Pero si te pones a pensar, nosotros tendríamos que tener esa mentalidad también, de que nosotros no nos regimos por las leyes de nuestro país, por las leyes de nuestra nación, sino que tenemos leyes que están por encima, normas que están por encima, que es la palabra de Dios. Obviamente Dios nos enseña a respetar a nuestras autoridades, a vivir respetando porque los reyes han sido puestos por Dios, pero nuestra mayor norma de vida tiene que ser la palabra de Dios, de conducta, al momento de tomar decisiones, la palabra de Dios tiene que ser el referente principal en nuestra vida. Y me gusta este ejemplo de este caso porque nos refleja un poco la mentalidad que tendríamos que tener. Que somos ciudadanos de un reino que no pertenece a este mundo, que no se rige por las leyes de este mundo, que no tiene límites que son puestos por los hermanos. Y nosotros como iglesia también en este tiempo, desde la pandemia de esta parte, estamos experimentando esa realidad que no vivimos en un circunscripto a un área geográfica o a un lugar físico con la iglesia virtual, hermanos que son de diferentes lugares del mundo, estamos compartiendo una misma fe, compartiendo ministerios, cursos, ahora está por comenzar el curso de padres y hay gente que es de diferentes países que comparte estos cursos que la iglesia brinda a grupos pequeños y eso nos ayuda a entender que nuestra, nuestra ciudadanía, en el caso de nuestra iglesia, no es solamente posadas, no es solamente misiones, sino que abarca muchos lugares del mundo. Nuestro reino no es un reino físico, es un reino espiritual, donde tenemos comunión con personas de otros lugares, pero el que nos crea ese vínculo de amor, ese vínculo de unidad, es el Espíritu Santo. No somos de este mundo,
sino que pertenecemos, somos ciudadanos de ese reino eterno. Y el diablo a través del pecado ha destruido la imagen personal de cada ser humano. ¿Y qué ha distorsionado Satanás? Algunas de las cosas que podemos mencionar es a quién adorar, en quién creer. Ha proliferado mucho lo que es el ateísmo, de no creer en nadie o creer en cada cosa rara que hay por ahí. Ha distorsionado el uso de nuestro cuerpo, el uso de la figura de la familia, el valor de la vida, sin ir muy lejos. En los últimos años, nuestra querida Argentina se ha aprobado la ley del aborto, que muchos lo ven como una potestad que tiene la mujer sobre su cuerpo, y bien sabemos lo que nos enseña la palabra, que el único que da y quita la vida tiene que ser nuestro Dios. Sobre el poder, la autoridad en la familia, en el país, los roles dentro de la familia, familias que la madre, por circunstancias, muchas veces ocupa el rol del padre, los padres a veces dejan de tomar decisiones, eh, que hoy también, que es algo que viene hace años atrás, que ya no existen verdades absolutas, que es todo relativo, si a vos no te hace mal, no le afecta a terceros, métele para adelante. Y hay un libro muy interesante de Joe McDowell, creo que era, un viejito que hablaba acerca de es bueno o es malo, hablaba de verdades absolutas y relativas. Hoy para el mundo todo es relativo, no existen verdades absolutas, pero sabemos bien que para la palabra de Dios hay verdades que no han cambiado con el paso del tiempo ni van a cambiar. Que la condenación no existe del ser humano, que Dios es una ficción creada por los hombres, que, que Él no es real. Y eso es lo que ha llevado al mundo a dejar de lado a Dios. Pero cuando nosotros comenzamos a relacionarnos con Dios, cuando vemos la realidad en la cual está el mundo hoy, bajo qué valores está, cuando vemos los planes que tiene el mundo para ir más adelante, y cuando leemos libros como Apocalipsis o Daniel, que nos hablan sobre los últimos tiempos, y agarramos el diario, miramos Apocalipsis, no sabemos cuál es más real, ¿no? Se habla del nuevo orden mundial y hace años que se viene charlando de eso, ¿no? Y no estamos muy lejos de un mundo que pueda ser gobernado por pocas potencias, por pocas personas. Todo se está confluenciando para que pueda surgir el anticristo. No sabemos si están ya en medio nuestro, quizás ya lo hemos visto en algún canal, en alguna entrevista. No sabemos cuándo va a pasar eso, pero todo va confluenciando para que se pueda dar ese nuevo orden mundial. Desde el G20, el G7, el G8, los grupos que van dictando las normas o los consensos políticos internacionales, todo va confluyendo para eso que ya la Biblia hace muchísimos años ya venía advirtiéndonos de los últimos tiempos. La realidad es que Israel volvió a ser una nación, es el cumplimiento de promesas de la palabra de Dios. Entonces, podrán dudar, podrán decir, pero la palabra de Dios se ha ido cumpliendo sistemáticamente. Y sabemos que Cristo viene pronto. El día y la hora nadie sabe, pero que Cristo viene es evidente. Y el otro día escuchaba, creo que era Pastor Héctor Díaz, que decía que hoy casi están dadas las condiciones porque dice la palabra que todo ojo lo verá. Y hoy por hoy casi la gran mayoría de las personas tiene un celular con acceso a Internet. ¿Y quién te dice que no puedan estar mirando el mismo video en el mismo momento y ver a Cristo volviendo? Técnicamente, hoy por hoy, con la cobertura que hay casi a nivel global, es algo muy plausible que se pueda dar, que todo ojo lo pueda ver, ¿no? A través, o presencialmente, o a través de los recursos virtuales que tenemos disponibles hoy. Y esa es también otra realidad. No digo que va a ser así, pero digamos, si uno quiere pensar en si están dadas las condiciones, la palabra de Dios es viva, es real y se puede cumplir en cualquier momento. Tenemos esa ciudadanía celestial del reino. Filipenses nos afirma esta verdad, la ciudadanía de quien ha creído es celestial, es el reino de Dios. Cuando entregamos nuestra vida a Cristo, dejamos de pertenecer al orden normal del mundo, pues hemos pasado a regirnos por las nuevas normas del reino a que pertenecemos. Nuestra ciudadanía está en los cielos, en donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. La palabra de Dios contiene los valores
contiene los preceptos que rigen el reino de Dios y como ciudadanos celestiales debemos conocer y darles cabida en nuestra vida para entender cuál es nuestra identidad como hijos de Dios. Y es en la palabra de Dios el principal libro de referencia en el cual vamos a encontrar esos preceptos. Como hijos de Dios nos identificamos con su obra. La obra de Dios se resume en el siguiente concepto vital que está en Primera Juan capítulo 4:14, fácil de acordarse, Primera Juan 4:14, y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, al Salvador del mundo. Toda la obra de Dios en la humanidad fue hecha con el objetivo de proveernos salvación y un nuevo camino de vuelta a nuestro Creador. Desde Génesis en adelante, todo el Antiguo Testamento nos habla de la preparación de la venida de ese Salvador que es Jesucristo. Todo lo que ha pasado a través de la historia del Antiguo Testamento ha sido podríamos resumirlo en preparación del Antiguo Testamento. Los evangelios han sido la consumación de eso y los libros proféticos de Apocalipsis, Daniel, nos hablan de lo que va a hacer cuando Él venga. Pero todo el plan de Dios siempre ha sido eso, de restaurar nuestra relación con Dios. De ese pecado que cometió Eva y Adán, de que restaurar eso. Y la paga del pecado, como decíamos, era la muerte y por eso era necesario que Jesucristo muriera en nuestro lugar, que Él ocupara nuestro lugar. Si Él no ocupa ese lugar, ¿cuál es nuestro destino final? La muerte eterna. Ahora, cuando Jesús pasa a ser nuestro Señor y Rey, nosotros pasamos a ser ciudadanos de ese reino, tenemos la vida eterna, tenemos la redención, la restauración de nuestra vida y nuestra alma con Él. Como hijos que imitan al Padre debemos seguir el ejemplo de amor y compasión, debemos predicar la obra redentora de Cristo por medio de la evangelización a los que están perdidos. Por eso sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores engañándonos a vosotros mismos. Y hoy somos muchos a veces los que oímos mucho de la palabra de Dios, ya sea en la radio, con los videos que por ahí tenemos acceso por streaming, o por YouTube, o por Spotify, por donde hay millones. Yo, en mi época, lo único que había eran los cassettes, lo que se acuerdan de cinta. Después aparecieron los CD, después los DVD. Yo soy de esa época, así que no voy a decir la edad, pero ya se pueden imaginar un poco. El pendrive era algo muy futurista en mi época, ni estaba en el imaginario de la gente, pero hoy tenemos muchas posibilidades de acceder a la palabra de Dios. Y hay mucha gente que escucha, que son simplemente oidores, pero no hacedores de la palabra de Dios. Mucha gente que sabe mucho acerca de la palabra de Dios, pero no lo pone por obra. Y con nuestra vida, como nos dice ahí Santiago 1:22, nos insta a cumplir con lo que la palabra de Dios dice, es decir, que nuestra vida debe reflejar a Cristo. Podemos decir que conocemos la Biblia y sobre todo a Dios, pero sin embargo podemos seguir pecando, ¿sí? Capítulo 1, verso 22, Santiago 1:22, como hijo de Dios, sed hacedores de la palabra. Como decía el pastor Donald, el que no sirve, no sirve. Como una realidad. El cristiano que no sirve en algún ministerio, en algo, es una contradicción, porque no podemos decir amar a Dios y no amar a nuestro prójimo y no servir a nuestro prójimo. No te estoy diciendo que tenés que tener un ministerio de tiempo completo, que seas pastor o que seas misionero en algún lugar recóndito del mundo, pero sí en el lugar donde nos toca estar, en ese lugar poder compartir la palabra de Dios, poder ser de bendición a las personas, donde hay una necesidad de poder extender nuestra mano de ayuda y ser hacedores de la palabra de Dios. Dios no nos manda a todos. Ya mira, yo vengo de una época que la única manera de servir a Dios era siendo pastor, líder de alabanza, tocando un instrumento o yéndote misionero al África, como que eran los únicos campos misioneros. Y hoy por hoy tenemos muchos lugares donde podemos llegar a compartir acerca de la palabra de Dios. A mí una etapa que me marcó mucho fue la facultad. Nosotros nos juntábamos en distintos horarios en las aulas a compartir la palabra de Dios con los compañeros de la facultad. Me acuerdo que teníamos un grupo de oración que nos juntábamos a las 6 de la mañana
porque era el único horario que más o menos nos coincidía a todos, porque uno tenía clase a las 8, otro hasta las 11, entonces nos juntábamos a las 6, otro teníamos, después nos juntábamos, me acuerdo, a las 11:30 de la noche. Entonces ahora hoy estoy súper durmiendo, no sé cómo hacíamos, pero digamos, son distintas etapas, ¿no? Y no importa el lugar donde estés, la función que estés, el trabajo que estés teniendo en el lugar que nosotros estamos, podemos ser luz, podemos ser hacedores de la palabra de Dios. Por medio de la anunciación del Evangelio, muchas veces escuchamos que nuestras acciones tienen que hablar más fuerte que nuestras palabras, es importante. Y muchas veces por esta frase hemos dejado de predicar y para que la gente vea simplemente con nuestro accionar y nos olvidamos de predicar la palabra. Es importante predicar, pero también actuar de eso, ser coherentes. Esa palabra es importante, coherencia entre lo que decimos y entre lo que hacemos. Y nos invita a 2 Timoteo 4:2, Pablo le escribe y le dice que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Con nuestras acciones armonizamos nuestras palabras, somos coherentes y llegamos a identificarnos con la obra salvadora de nuestro Señor, de nuestro Dios. De ese modo formamos parte activa de la misma con nuestra vida siendo luz y sal de la tierra. ¿Por qué es importante entender nuestra identidad en Cristo? Para entender todo lo que Cristo ha puesto en nosotros, todo lo que el Espíritu Santo ha puesto en nuestra vida, esa realidad, ese amor, esa misericordia, santificación, esa capacidad creativa que nos ha puesto Dios también, esa gracia redentora que tenemos a través de Jesucristo como hijos. No pertenecemos ya más a este mundo, pertenecemos a ese reino celestial, un reino eterno, un reino que no va a caer, un reino en el cual el Rey de Reyes y Señor de Señores es un rey que está en el cielo, en la tierra y aún debajo de la tierra, todo está bajo sus pies, nada escapa a su dominio. Todavía estamos en un tiempo de gracia donde el ser humano puede tomar la decisión de aceptar o no la salvación, de aceptar o no este mensaje, y Dios nos dio esa capacidad de poder escoger. Pero Satanás también está activo buscando por todas las maneras que la menor cantidad de personas puedan llegar a conocerlo. Es un tiempo en el cual como iglesia tenemos que ser también, usar esa capacidad que Dios nos dio de creatividad, de, como dice el pasaje que leía de 100, que instes en tiempo y fuera de tiempo, buscarlo, las maneras, la forma, no sé, Dios pondrá las maneras para hacerlo, pero que el Evangelio sea predicado, que las personas puedan tener esa posibilidad de ser eh, confrontadas con la verdad de la palabra de Dios. Pedirle a Dios también que Él pueda quitar con la gente que nos toca estar a nuestro alrededor todo velo, toda atadura que impide comprender la palabra de Dios. Como le decía, Satanás está distorsionando los pensamientos, las ideas acerca de Dios, la familia, los valores y todo. Y nosotros como iglesia estamos llamados a reconciliar, a restaurar también esos valores. Me alegro mucho que Dios como iglesia nos ha llamado a ese ministerio de restaurar familias, de establecer el reino de Dios en las familias de Posadas, de Misiones, de todo el mundo. Y ese es nuestro ministerio como iglesia. Y ahí vamos a poner todo nuestro foco y gracias a Dios por los ministerios que se han levantado. Y quizás Dios en este tiempo también te está instando a, a extender el reino de Dios, de restaurar familias, matrimonios. Y el primer paso es tomar la decisión de servirle a Dios, de tomar esa imagen y esa semejanza de Dios, aceptarla, ¿no? De ser conscientes. Y el segundo paso es capacitarnos para hacer eso. O sea, involucrarte en alguno de los ministerios, o tomar algunos de los cursos que la iglesia ofrece para capacitarnos, para prepararnos y después brindar eso a otras personas. Hay muchas personas que necesitan de nuestro servicio y quizá la palabra justa, oportuna al ministerio en tus manos. Hay gente que está esperando simplemente que vos te levantes y que puedas desarrollar ese ministerio, puedas desarrollar esos dones que Dios ha puesto en tu vida. Así que ese ha sido la lección número 4. Así que gracias por estar, a los que están ahí por, por Zoom. Gracias por habernos acompañado en esta tarde.
Hoy entré dentro del horario, le dije que eran más o menos 45 o 50 minutos, así que llegamos justo a los 50 minutos. Así que muchas gracias por estar. Si me esperan un ratito, si les tomo asistencia. Me pasó la...